Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana, Casa de Oración, Destellos de Amor, presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. Pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. Oh, somos testigos de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy buenos días para todos los televidentes, para todos los oyentes, para toda la audiencia, para toda la familia de fe que se va conectando desde ya en esta mañana. Le damos un saludo, le damos los buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo en esta jornada, en esta mañana, en este mes que ya está casi por terminar, en este día martes 28 de julio del 2026, que la paz, que el amor esté y abunde en sus vidas y en sus hogares. Le damos gracias al Señor porque nos da nuevamente la oportunidad de poder estar aquí, compartir con ustedes, de poder tener este tiempo de gozo, de paz, de regocijo. Cristo decía, mi paz os dejo y mi paz os doy, y no es una paz como la da el mundo. Entonces les saludamos, le damos un saludo de la Iglesia Casa de Oración Destellos de Amor, de la pastora Luz Amparo Alzate y del pastor William Eduardo Fuentes. También le saluda a su hermana Valentina y también tenemos por acá a nuestro hermano Adolfo. Muy buenos días todos amables oyentes, televidentes de su emisora Bellavista Estéreo, una inspiración del Dios de los cielos. Hoy nos reunimos aquí, mi hermano y yo, en la compañía de nuestro hermano John Gámez, que es el técnico, el ingeniero, para llevar este mensaje que Dios en su corazón colocó en nosotros, y para que la gloria de Él, que es siempre, sea exaltada. Hoy le damos gracias a cada oyente, televidente, amigo, que esté conectadito, hermano, y que ha dispuesto a entregar este tiempo de ofrenda al Señor. La palabra dice que somos ofrenda grata y viva, agradable a Cristo. Y hoy estamos aquí para escuchar su mensaje, su palabra, esa palabra que dice Él, que es el maná que descendió del cielo y que no perecerá como pereció el maná que tuvo el pueblo de Israel allá en el desierto. Hoy le damos gracias y bendecimos a cada uno de los oyentes, televidentes, amigos y hermanos. Saludamos también a nuestra amada pastora, a nuestro hermano William Fuentes de la Casa de Oración de Destellos de Amor, y a todos los hermanos que están conectaditos en esta mañana. Los bendecimos y le damos la gloria y la honra a Cristo, y nos ponemos en las manos de Él para que Él nos siga ayudando y sea Él el que hable y use estos micrófonos para que la gloria de Él siempre sea exaltada. Amén. Le damos gracias al Señor, hermanos. Les invitamos, recordemos que estamos en Facebook, que estamos en TikTok, que estamos en Instagram, que estamos en www.bellavistaestereo.com, por la emisora Bellavista 103.6 FM, una inspiración divina. Es un placer, hermano, estar con ustedes, como les decíamos, compartiendo con ustedes un rato y poder edificarnos. Vamos a estar colocando este programa en las manos del Señor y vamos a colocarlo para que Él sea tocando las vidas,
para que Él sea tocando los hogares y la familia. Amén. Así que vamos a estar orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Padre amado, gracias te damos por este nuevo día, gracias te damos, Señor, por las vidas, por las familias, gracias, Señor, Dios mío, por toda la audiencia que se conecta, por esos amigos, por esos oyentes, Padre amado. Hoy nos encomendamos delante de ti en este programa, mi Rey. Gracias porque tú nos protegiste durante de la noche, Señor, y hoy estamos aquí, Señor, hablando de tu amor, hablando de tu palabra, como decían, Señor, los apóstoles, enriqueciendo a muchos, Señor. Padre, nos encomendamos, danos la sabiduría. Tu palabra dice, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual va a dar sin reproche. Señor, llénanos de sabiduría, de conocimiento, Padre, y que tu dirección esté en esta hermosa mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces vamos a ir a un libro que es muy conocido, Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22. Y dice así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él delante de Él. Ojo, porque estamos viendo algo poderoso, algo majestuoso. Y nos dice claramente, la recibiremos porque somos agradables y estamos delante de Él, agradándolo, y la vamos a recibir ¿de quién? De Él. Porque el único que nos puede dar las cosas a nosotros se llama Cristo. ¿Ve? Amén. Y cuando las pedimos en el nombre de Cristo, el Padre no le niega nada a su Hijo. Por eso el título de este mensaje, Somos Testigos de Cristo, es cuando guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, lo que pidiéremos, lo recibiremos. Eso es algo muy claro, porque hay algo también que es, porque en Santiago dice, pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos para los deleites de la carne. Y entonces Dios no nos va a dar esas cosas. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver hoy. Entonces mire que hacer la voluntad de Dios es algo importante. Hacer su voluntad. Muchos dicen, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La primera voluntad de Dios es su palabra, someternos a ella, vivir bajo ella, conducirnos debajo de ella, bajo el control de ella, direccionándonos por ella, caminando por ella. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Él, esa es la gran voluntad de Él. Y en la palabra hay muchas cosas más que van surgiendo, donde nosotros nos tenemos que someter cada día más a Cristo, vivir de Él pegados. Y vemos ahí, Deuteronomio 6:18 dice, Deuteronomio 6:18 dice algo muy importante, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Siempre hemos hablado y siempre hemos dicho, porque si usted mira en Abraham, él dice que él anhelaba no entrar a Canaán, porque si usted se va, inclusive en Hebreos, habla que él anhelaba estar en la tierra prometida, en esa nueva Jerusalén. Entonces, él en la obediencia hacía eso. Y nosotros también tenemos que mirar eso. Cuando aquí habla de la tierra prometida, no es que nosotros somos reyes, estamos en el reino de Dios, tenemos derecho a todo el universo, la tierra. No, está hablando de la tierra prometida para nosotros. Porque así como el Señor, nuestro Padre eterno, Jehová, le colocó en la palabra lo que es los primeros 5 libros, le dijo muy claro a través de Abraham y de todos los demás patriarcas que eran sus padres, le decía que Él le había prometido a su pueblo, una tierra prometida que fluye leche y miel. Y esa tierra prometida iba a llegar a ellos, pero había una condición, porque todas las promesas están condicionadas para el Señor. Las que son nuestras, las que son de Él no, porque Él no se condiciona para nada, pero las nuestras sí. Y por eso dice, claro, Él les prometió una tierra, pero había algo que tenía que hacer.
si haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová. Para que ustedes, la palabra es, estamos haciendo lo bueno y lo recto delante de Cristo. Estamos caminando en esa obediencia, en ese sometimiento. Lo recto, predicando un evangelio realmente real, un evangelio firme, un evangelio, porque es que el evangelio de Cristo es uno solo. Es uno solo. Pero hoy, en la iglesia cristiana, hay muchos evangelios, de evangelios diferentes. Y no debería de haber, porque es que Cristo es uno solo, y el evangelio es uno solo, y del que se tiene que hablar de Cristo, que es el mismo. La palabra dice, Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. No hay manera de cambiar nada. Si nosotros predicamos un evangelio diferente, hay una palabra poderosa donde habla de una sanción, donde habla de algo que viene muy fuerte para nosotros, y es una maldición por estar predicando un evangelio diferente al que Cristo dejó. Al que Cristo dejó. Ahora viene, en Primera de Tesalonicenses 1:3, ¿lo tiene ahí, hermana? Dice, claro, Primera de Tesalonicenses 1:3, dice: acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si usted mira ese pasaje, hermana Valentina, y mira el primero, es lo mismo. Acá está diciendo es, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, pero aquí también está diciendo, acordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿Cuál es la obra de nuestra fe? ¿Cuál es la obra de fe que tenemos nosotros? En Cristo. Entonces, si tenemos en Cristo, ¿de quién tenemos que hablar? ¿De mí? ¿De lo que me sucedió? De Cristo. De Cristo. Y si hablamos de Cristo, estamos hablando de su palabra. Y si hablamos de su palabra, es la ley de Cristo que tenemos nosotros que constantemente pronunciar y decir, porque Él es el que merece toda la gloria, la honra, la alabanza y la oración. Ahora, mire lo que dice en Hebreos 13:21. Dice Hebreos 13:21 para hacer la voluntad. Os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Nos haga actos. ¿Quién nos hace actos para hacer la obra de voluntad? Dios. Dios. Por eso es que nosotros tenemos que mirar realmente si nosotros estamos siendo llamados o no llamados por el Señor. Porque muchos hay que se llaman pastores, maestros, evangelistas, pero no fueron llamados. Y el que nos hace acto, quiere decir, el que nos aprueba, el que nos llama, el que nos hace el llamado, el que nos escogió, después es Cristo. Cuando tenemos ese llamado, téngalo por seguro que no hay ningún error, porque ya Cristo te llamó y tú vas a hacer y obedecer al que, dice la palabra, te hizo apto para que llevaras las buenas nuevas del Evangelio y así hacer la voluntad del que lo llamó. Y por eso sigue, y dice acá, seguimos, haciendo en Él, en vosotros, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si el Señor, nuestro Padre eterno, ya te tenía escogido desde antes, porque conocía tu corazón y sabía lo que tú tenías dentro, ese tesoro escondido, esa perla que estaba ahí toda, no había sido sacada, y Él la pulió, la limpió, y es el corazón de nosotros. Es cuando nosotros miramos, entonces, Él nos escogió, Él nos llamó, nos escogió y nos hizo actos. El apóstol Pablo habla de algo diferente, que esto es un voluntariado, esto es algo que nace del corazón. Nace de nuestro corazón. En Hebreos 10:31 dice algo, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Cornelio,
cuando eso algo extraño pasaba, porque los gentiles todavía no estaban bien incluidos. Cornelio era gentil, se acordó de él, el Señor le tuvo en cuenta. ¿Por qué? Porque Cornelio se sometía a la voluntad de Dios, oraba como estaba establecido y pedía en las oraciones lo que era justo. La pregunta es, hermana, ¿estamos nosotros haciendo esa voluntad y agradable, que es buena y perfecta, hermano? ¿Ah? Mi hermano, acá es un tema, bueno, porque la palabra dice en Hechos, el versículo 31 dice: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y como usted decía, sabemos que estaba Cornelio y que estaba Pedro, y que fue como esa apertura o esa bienvenida a la salvación o el mensaje a los gentiles. Y la palabra dice que Cornelio era un centurión romano, pero si nosotros leemos en Hechos, dice temeroso de Dios, piadoso, generoso con los necesitados, perseverante en la oración. Y dice que mientras él oraba, baja un ángel y desciende y le dice la palabra que Dios había escuchado sus oraciones y había tomado en cuenta las obras de misericordia. Y manda que llamen a Pedro con un hombre llamado a Jope. Entonces, hermano, mire que a pesar que de pronto Cornelio no tenía tanto ese conocimiento amplio, porque la salvación a Cornelio o el conocimiento o el Espíritu llega cuando Pedro les predica, ellos escuchan el Evangelio, pero mire que aún, hermano, él oraba y era temeroso del Señor, hacía lo que era agradable delante de Dios. Y entonces ahí se confirma eso de que las obras que hacemos nosotros no necesitan necesariamente que estar bautizados, sino que en este momento vemos como Cornelio, cuando hacía una obra, era agradar a Dios, no era en beneficio de él, y eso le agrada al Señor. Cuando damos algo, cuando entregamos algo, no tenemos por qué esperar nada a cambio. Entonces Cornelio era temeroso del Señor, daba limosna, apoyaba, ayudaba a los hermanos, a los israelitas y todo, y el Señor se agradó de él porque estaba haciendo su obra, la obra que él ya había puesto en el corazón de nosotros para que la hiciéramos en el nombre de Jesús y la gloria se la diéramos a Jesús. Entonces mire que aquí vemos algo maravilloso. Ahora, agradable a Dios. ¿Qué es las cosas agradables de nosotros para el Señor? Y viene ahí seguridad. Da seguridad. Dice en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mire lo hermoso que es. Y eso lo vemos aquí porque cuando hemos visto, por ejemplo, en lugares feos aquí en Barranquilla, y el hombre hace las cosas agradables al Señor, aún las personas que son bandidas y en ese barrio lo respetan, lo apoyan, y eso es algo agradable. Entonces yo tengo que agradar a Cristo, y ese agradar me pone en bien ante todas personas, porque ahí tenemos el fruto del Espíritu. Por eso el fruto no se equivoca y la palabra no se equivoca. Cuando tenemos el fruto, no hay ley que pueda venir en contra de ese fruto. No hay ley, y si no hay ley, menos lo que es contrario. Entonces mire, eso es muy importante. Ahora mismo, un objetivo del verdadero ministro. Un objetivo del verdadero ministro, dice, Primera de Tesalonicenses 2:4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Aquí hay algo importante, hay algo poderoso, hay algo que nosotros tenemos que entender. Nadie está, yo voy a predicar, no. Todo está bajo el dominio y el control de nuestro Dios. Y dice claro en 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Fuimos aprobados, fuimos llamados,
tuvimos un llamado, fuimos escogidos para aprobados por Dios. La pregunta es, cuando predicamos realmente, hay personas que predican, ¿somos aprobados por el Señor? Porque no todos son aprobados por el Señor. Y por eso hoy vemos tantas situaciones en la iglesia cristiana evangélica. Evangelios diferentes, predicaciones diferentes, que uno se abstiene muchas veces en la congregación de traer otros pastores porque uno no sabe si tiene una doctrina diferente y la doctrina que estamos enseñando aquí es la doctrina de Cristo y viene y la contamina y entonces los hermanos que están empezando salen confundidos, pero si aquí me enseñan de ahora viene y los confunde. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos y no deberíamos de hacerlo porque es una sola doctrina, es un solo Dios, un solo Cristo y hablamos de Él. Pero por eso tenemos que doblar rodillas al Señor y decirle, Padre, realmente, como dice aquí en 1 Tesalonicenses, realmente fue aprobado por usted y llamado por usted a predicar su evangelio, o está predicando otro evangelio. Y eso es importante porque la misma palabra lo dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestro corazón. Entonces, la pregunta es, cuando usted predica, hermana Valentina, ¿usted va a agradar al hombre o a Dios? Y es importante esto, mi hermana Valentina, porque es que, ¿a usted quién la llamó? ¿La llamé yo? ¿Quién la llamó? Señor. Y entonces, si Él la llamó, ¿usted a quién le tiene que dar cuenta? Señor. Por lo tanto, hermanos, si usted fue llamado realmente por el Señor a vivir una vida de entrega y sometimiento a Él y predicar el evangelio, usted tiene que predicar el verdadero evangelio, porque hemos sido, como dice acá, escogidos y aprobados por el mismo Dios, Padre eterno, Jehová de los ejércitos, para que se nos confiase el evangelio. Dios no entrega el evangelio a cualquier persona. Hay muchos predicando evangelios diferentes, pero Dios solamente le entrega el evangelio al que Él aprueba. Ser aprobado por Dios es requisito para predicar el verdadero evangelio. Pero si no somos aprobados, podemos estar diciendo cosas diferentes, las cuales nos van a tener consecuencias. Y sobre todo con aquellos que Dios ha puesto como administradores de su congregación, de su grey, que permiten que personas que saben que no están escogidas, que no están aprobadas predicando evangelios diferentes, que estén predicando un evangelio diferente. Porque aquí dice muy claro, el Señor dice muy clarito, dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, aquel que te aprobó. Entonces no agradamos a los hombres, agradamos a Dios, porque es el que prueba nuestros corazones, los sopesa, y Él sabe que hay en nuestro corazón. Hoy en las iglesias hay muchas cosas y eso es la apostasía, y Dios está sobre el control de todo eso, pero ahí está obrando el Señor. ¿Cuántos realmente fueron aprobados por el Señor para que prediquen su palabra? Y Él es el que los va a respaldar. Y al quien tienen que agradar es a Cristo, no al hombre. No al hombre. ¿Qué opina usted de eso, hermana Valentina? Amén, hermano. Y bueno, yo creo que aquí hay algo muy importante, y es que Pablo decía, fuimos aprobados por Dios. Y usted decía que el nombramiento, el ministerio, lo hace Dios. No hay un nombramiento humano, que el pastor, que la pastora. Incluso hay un versículo que nosotros leíamos, gracias al Señor que me tuvo por fiel en el ministerio. Entonces, hermano, el que nos hizo el llamado, el que nos aprobó, fue el Señor, y que nos confió el evangelio, que nos confió ese tesoro para nosotros anunciarlo, para nosotros predicarlo. Y la palabra dice en Corintios, hermano, que todo administrador de Dios debe ser hallado fiel. Y Pablo decía, hermano, cuando dice, no es que haya otro evangelio, y dice, si un ángel viene y desciende o se predica otro evangelio, es
anatema, y dice, ¿busco agradar a Dios o busco agradar a los hombres? Si buscaría agradar al hombre, entonces no sería siervo de Cristo. Entonces hay algo que cuando usted hablaba me traía el Señor a la memoria, es David. David fue aprobado y escogido por el Señor para ser su príncipe de su pueblo. Su príncipe. Los reyes en Israel no fueron reyes, fueron príncipes. Porque el único rey de reyes se llama Jesucristo. Y él dice, para que gobierne y mande a mi pueblo. Y le dijo el príncipe de David. Y cuando Samuel fue a ungirlo, ya él era escogido por el Señor. Ya él lo había preparado, ya él lo había organizado donde tenía que ser, no en cunas de oro, no con una cantidad de estudios, sino en donde él lo aprobó, donde él lo formó, donde él lo sacó adelante. Y se cumplió su palabra, porque muchos dicen y le dan cuerda de que él fue menospreciado porque su papá lo tenía por allá y su papá supuestamente quería más a sus hermanos y a él lo tenía olvidado. No. Qué tristeza. David no estaba olvidado. David no era que lo habían abandonado, es que él estaba en el lugar preciso y conciso donde Dios quería que estuviera, porque allí lo estaba preparando para ser el príncipe de su pueblo Israel, para gobernar a su pueblo Israel. Es lo que nosotros tenemos que entender. Y él no lo nombró nadie rey, Cristo lo nombró como príncipe, a él lo nombró, fue el Señor. Hoy en día hay personas que no nombran y que otros que nombran, y son nombramientos de hombre. Pero déjeme decirle que, hermano, si a ti no te nombra el pastor o la pastora o el que sea como pastor, pero a ti te ungió y a ti te escogió Cristo, a Él es que tienes que servir, porque tú eres pastor, maestro, ministro, no del hombre sino de Cristo, porque Él es el que aprobó, y lo mismo lo dice el mismo Dios. Dios lo aprobó y Cristo lo escogió y lo puso en su puesto. ¡Wow! Eso es algo maravilloso, hermano. Eso es algo hermoso que nosotros tenemos que entender. En la tierra hay reglas humanas, hay una cantidad de doctrinas del hombre, que tiene que estar casado, que no se puede. Pueda que sí sea así. Pero cuando Dios llamó a príncipe a David, no estaba casado. Estaba soltero. Cuando después, por ahí un pasaje, después de creo que fue de que Salomón y otro, uno que supuestamente lo escondieron, que lo guardaron, tenía como 15 o 17 añitos, no se había ni casado. El hombre coloca una cantidad de estrategias y de impedimentos. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el Señor obrando con su gente? Porque si el Señor tiene el conocimiento y conoce y sabe, y al que colocó lo conoce y sabe, no hay problema. Entonces mire que aquí vemos, y hay claro importante, algo muy importante es, Él fue el que nos aprobó por el mismo Dios para que nos confiase el verdadero evangelio. El verdadero evangelio. Y miremos Enoc. Enoc. Ahí dice en Hebreos 15, 11:5. Léalo, hermana, y vamos a hablar de ese tema porque me interesa ese tema. Hebreos 11:5. Enoc. Dice acá voy a buscarlo en la Reina Valera. Por la fe, Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral, pero antes de cruzarlo todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Aquí nos dice, Enoc, profeta esforzado, que echaba fuera demonios, que hacía descender fuego, que levantaba muertos, y que entonces el Señor los llevó, ¿no? Es más, si usted se va allá en Génesis, Enoc caminó con el Señor, y el Señor se lo llevó. ¿Qué es lo importante de todo cristiano? Caminar con el Señor, en la fe, en vivir en Cristo y salir adelante.
Cristo es la única esperanza y es el que te va a salvar. Pero la salvación no es por obras, es por fe. Y es lo que hoy vemos en muchas partes y lo vemos en la Biblia, cuando el Señor le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco, pero Señor, si nosotros profetizábamos, si nosotros evangelizábamos, si nosotros orábamos y se sanaban los enfermos, se sanaban, se levantaban los muertos, echábamos fuera demonios, obras, pero no tenían fe y no andaban con el Señor. Porque el Señor le dijo, no los conozco. No los conozco. Hoy se ufama la gente porque va a las naciones, porque están haciendo iglesias, pero la pregunta es, ¿estás caminando con Cristo? ¿Tienes fe en Él? Porque la salvación de nosotros no es por las obras, es por fe. Las obras son de Cristo. Las obras es para elevar y exaltar y glorificar al único Dios verdadero, a Cristo. Nosotros somos solamente unos instrumentos. Pero Enoc dice la palabra muy claro y me gusta porque dice muy clarito Enoc, por la fe Enoc fue traspuesto, dice acá, para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Agradamos a Dios? ¿Estamos siendo realmente esas personas que agradamos a Dios? ¿O estamos haciendo cosas que no le agradan al Señor? Y dentro de la misma iglesia, estamos haciendo cosas que no le agradan a Cristo. Ayer la hermana Valentina predicaba en que manda todo en Cristo, cómo el Señor tomaba a Ezequiel y lo llevaba en el espíritu al templo, a la casa de oración, que aquel entonces llamaba el templo, y miraba cómo su mismo pueblo hacía unas abominaciones horribles en la iglesia. Y nosotros somos el templo. ¿Cuántas abominaciones le estamos nosotros haciendo en el mismo templo y le estamos dando la espalda a Cristo? Como lo dice ahí en un pasaje que los varones se postraron y dieron la espalda al templo para adorar lo celestial, la luna, el sol, las estrellas, y le dimos la espalda al Señor. ¿Cuántos hoy estamos haciendo cosas desagradables para darle y le damos la espalda a Cristo? Y decimos, es que Él no nos ve, Él ya no. Y hoy Enoc nos da un ejemplo de fe. Un ejemplo de cómo agradar a Dios. ¿Y quién es el que te aprueba a ti? Cristo. No es por las obras, mi hermano. No es por el que más dé. No es por el que más de diezme, ni el que más ofrende. No, es por fe de agradar a nuestro Dios eterno. Entonces, ¿cómo le agradamos al Señor? ¿Cómo tenemos ese corazón dispuesto a agradar a Cristo? Porque muchos creen que porque más obras, es que yo trasnocho mucho, es que yo evangelizo mucho, yo no me quedo en la casa, voy caminando por todos lados. Correcto, qué bendición. Pero ¿lo hace para Dios? ¿O lo hace para que te vean y digan, uy, esta mujer, este varón sí es? ¿O lo hace para ver? Porque puede ser que Enoc que no se le ve nada, porque Enoc no muestra nada. En la Biblia Enoc es una persona que simplemente le agradó al Señor y anduvo con Él y tuvo fe y fue traspasado por eso. Y no vio muerte. ¡Wow! Pero hoy nos queremos alargar, y es de que yo sí hago. Nosotros no hacemos nada, hermano. No hacemos nada. Todo lo hace Cristo. Todo lo hace Cristo. Amén. Así es que usted no hace nada ni yo hago nada. Entonces,
agradar a Dios. Ahora vemos obediencia. Explique usted obediencia, mi hermanita. Nos dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. No, toda la tierra. ¡Wow! Amén. Gloria a Dios. Toda la tierra, hermano. Entonces mira lo que dice la palabra. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Hermano, la obediencia. Sabemos que después de la salida de Israel a Egipto, el Señor está en el monte Sinaí, Dios establece un pacto. Antes de entregarle la ley, Dios llama a Moisés al monte y comienza a hablarles, y les dice acá en Éxodo, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto. El Señor llama a Israel, hermano, y también nos llama a nosotros a responder con obediencia. Ahora, hay una pregunta ahí muy importante. El pacto que daban allá era el pacto de Moisés, de la ley. Amén. Pero hoy, ¿el De pacto Cristo. cuál es? El pacto con Cristo. Con Cristo. ¿Pero está basado en qué? Amén, así es. En la palabra. En la palabra. ¿Y la palabra qué es? Amén, aleluya. La ley. Aleluya. La ley. Porque ya es la que nos dice en la condición que estamos y nos confronta. Pero dice acá muy clarito, hermana, y me gusta cuando usted lo dio, ahora pues, si dieres oído a mi voz, ¿será que le estamos dando oído a la voz del Señor? Porque hay muchos que dicen, yo escuché aludible del Señor, pero uno ve que hacen cosas diferentes. Y usan esa palabra, es que el Señor me dijo, yo me encerré en mi cuarto y el Señor me dijo, y entonces dicen lo que dijo el Señor, contrario a lo que el Señor habla. Contrario a lo que el Señor habla. Contrario a lo que el Señor habla. Y mire, siga hablando, siga leyendo. Vosotros seréis ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, si nosotros realmente le damos oído a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y hacemos su ley, no la violamos y cumplimos lo que Él nos manda, seremos el tesoro precioso de Cristo. Y dice, porque mía es toda la tierra. ¡Wow! Tremendo, tremendo esa obediencia. En Santiago 1:25. Dice Santiago 1:25. Yo voy a leerlo en esta versión, hermano, que yo tengo Dale. acá. Dice la palabra del Señor. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Aquí dice bienaventurado. Usted sabe que bienaventurado es doblemente feliz, doblemente bendecido, doblemente. Pero ¿qué dice? Dice aquí, mas el que mirare atentamente la gracia de Dios, viviera en la gracia, entonces será... No dice, ¿no? ¿Qué dice? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. La ley de la libertad que Cristo nos dio. Somos libres. Ya la ley no nos condena. Pero esa ley es en la libertad de Cristo, no en la libertad tuya. Amén. Y sigues cumpliendo la ley, pero en la obediencia de Cristo. No es que ahora estoy en gracia, entonces puedo tomar porque en la gracia el cuerpo ya está condenado y todo, pero el alma mía está salva. No, en la perfecta ley de la libertad, porque es que el que hizo la ley fue Cristo. Y la ley lo que significa y lo que era mostrar a Cristo. Él mostraba en Cristo, en esa ley se mostraba el pecado y la salvación. Los israelitas nunca pudieron entender el proceso y lo que significaba la ley. Pero hoy nosotros, por la gracia de Cristo, por la misericordia de Él, hoy entendemos y comprendemos que la ley es Cristo. Y que de la perfecta ley de la libertad que es en Cristo, tenemos que andar en esa libertad, pero obedeciendo a Cristo.
viviendo para Cristo, sometiéndonos a Cristo. Y por eso dice claro, muy bien, muy clarito acá dice algo bueno, libertad. Y persevera en ella. No es que, sí, perseverar quiere decir todos los días leerla, aplicarla. Hay gente que dice, yo ya leí la Biblia, ¿cuántas veces? No, me la leí una vez de Génesis y Apocalipsis y ya. No, ahí dice perseverar. Y perseverar es que usted tiene que leer la Biblia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé cuánto tiempo el Señor no tiene el Señor en la vida, pero hasta que te fallezcas y vayas con Cristo, debemos de seguir leyendo, porque eso se llama perseverar. Y hermano, ahí hay algo bueno que usted decía. Yo leí un comentario de un teólogo que decía, no digas leo mi Biblia, porque dice que el diablo, sabemos que se conoce la Biblia, se trata de permanecer en ella, en obedecerla, en amarla, en suplicarle al Señor que podamos cumplir lo que dice, porque mire que en Santiago dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor en la obra del Señor, y dice, este será bienaventurado en todo lo que hace, hermano. Mire, lo mismo que vimos allá en Egipto, ¿se acuerdan? Lo vimos acá en la primera, vamos a traerla acá, en hacer la voluntad de Deuteronomio. ¿Qué iban a hacer? Y entres y posar la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Lo iba a bendecir. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, nos va a ingresar a la tierra que nos prometió el Padre a través de Jesucristo, la nueva Jerusalén. Pero la situación es, lo estamos haciendo. Mire lo que dice en Apocalipsis 22, 14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahora no vayan a decir que, ¿cómo así el Señor me va a lavar la ropa? No. O tengo que tener la ropa limpia, impecable, tener mejores marcas y todo. No. Cuando la palabra dice aquí, hermana, bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿dónde la lavan? En la lavadora. Entonces, ¿en dónde, hermano? Bienaventurados los que guardan los mandamientos o lavan su ropa. ¿Dónde lavamos la ropa nosotros? En Cristo Jesús. Cuando nos humillamos a Él, cuando pecamos, cuando fallamos y cuando nos rendimos a Él y le decimos, límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Porque cuando creemos en Cristo y hemos nacido de nuevo, con un corazón limpio, nuevo, que ya no es de piedra, y un espíritu nuevo, el Señor nos coloca una vestidura blanca. ¿Por qué? Porque Él quitó la inmundicia, quitó esos vestidos viejos, quitó ese trapo de inmundicia y nos da unas vestiduras nuevas. Y esas vestiduras tenemos que lavarlas porque es lo mismo que en la tierra. Usted compra un vestido bueno, de marca especial, la berraquera, pero si usted no lo lava, eso se pudre. Y lo mismo pasa con el Señor. Cuando Él nos da las vestiduras blancas, están impecables, pero esas vestiduras se van a ensuciar porque nosotros vamos a fallar. Pero nosotros las lavamos y esa es la constancia en el Señor, el sometimiento a Cristo, reconocer lo que es nuestro Dios, que vivimos para Él, que Él es el que nos limpia con su sangre, que nos perdona a través del Cristo del Padre y que volvemos a hacer otra vez con esas vestiduras blancas, pero cuando nos humillamos y reconocemos nuestros pecados. Y dice muy clarito ahí, para tener derecho al árbol de la vida. Si estamos sucios, nuestras vestiduras blancas no están impecables, no están lavadas, no están limpias, no podemos tener acceso al árbol de la vida. En otra palabra, no podemos tener acceso a Cristo. A Cristo. Y hermano, acá es tremendo que si nosotros vamos a Génesis, sabemos que dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo mismo está pasando acá. Y coloca si los nosotros querubines. no lavamos la vestidura constantemente con la sangre de Cristo, Aleluya. el Señor nos saca y no podemos tomar del árbol de la vida. No podemos tomar.
y no podemos, si no podemos tomar la puerta, tampoco podemos entrar Las puertas. a las puertas en la ciudad. ¿Cuál ciudad? La de Bogotá, Medellín, la de las naciones que dicen para las naciones. No, la única puerta abierta, la única puerta que está ahí para nosotros, que es Cristo Jesús, para poder ingresar a la nueva Jerusalén. A la nueva Jerusalén. Amén. Ahora miren, vamos a respuestas prometidas. Isaías 58:9 dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás a él, heme aquí. Y si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Cuando Cristo nos escucha, cuando el Padre nos escucha, Él sí nos va a escuchar, pero antes tenemos que humillarnos al Señor y quitar todo aquello que sea impedimento, doblar rodillas y decir: Señor, solo tú vives en mí, vive Cristo, soy solamente, como decía el profeta Isaías, un trapo de inmundicia, que por la gracia me limpiaste, que por la gracia me sacaste y me pusiste vestiduras nuevas, blancas. Lo que dice en Lucas 11:9: y yo digo, pedí y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero para poder hacer esto, tenemos que estar ¿qué? Con las vestiduras limpias. Con las vestiduras limpias. En Juan 15:7 dice, Juan 15:7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado o hecho. ¿Permanecemos en Cristo? Y permanecer en Cristo es obedecer sus mandamientos, obedecer sus estatutos, sus decretos y ordenanzas. ¿Lo hacemos? Entonces, ahí. Ahora viene la oración. Para terminar ya. Oración. Dice sinceridad. Cuando oramos tenemos sinceridad, hermano. Cuando oramos somos sinceros. ¿Usted qué opina de eso, hermano? Y lea Jeremías para ver qué dice Jeremías. Dice Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y buscar de todo vuestro corazón es: estoy cargado, mire Señor las deudas, ayúdame a pagarlas, mire que no tengo plata para la comida. No. Había una vez un evento televisivo en Brasil, y entonces el cantante decía algo, y esto me impactó y lo recuerdo. Él decía que el Señor estaba en su trono, y había infinidad de personas orando, clamándole al Señor como se clama, como realmente es. Y entonces Él mandaba a los ángeles para que les supiera, dependiendo de lo que pedían, por fe y porque estaban en Cristo y se humillaban. Pero había uno que llegó, el ángel, y dijo: Señor, ahí hay otro que ni pide nada. Está orando y orando y orando, no pide nada, solamente es humillado ante ti, pidiéndote perdón, reconociendo que es pecador y que no merece nada. ¿Qué hacemos con él? ¿Sabe? Dice el cantante, que el Señor le dijo: ve y dale de todo. Dale todo lo que necesite. Wow. ¿Cómo lo ves? Eso es cuando lo buscamos y lo hallaremos, porque lo buscamos de todo vuestro corazón, íntegro, limpio. Bien. Justicia. Justicia. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Primero viene la parte externa, después viene la con el Señor. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si nosotros oramos, y esta palabra la usa mucho, la oración eficaz del justo puede mucho, pero cuando nosotros realmente lo hacemos en integridad, con un corazón limpio e íntegro al Señor, y cuando antes de eso hemos reunido a nuestro hermano y le hemos pedido perdón, porque a eso es lo que nosotros queremos. Amén. Mire la obediencia. Primera de Juan 3:22, que fue la que estamos leyendo nosotros. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿De quién recibiremos? De Cristo. Cuando guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Y para terminar, fe. Mire lo que dice la fe. Fe. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pedimos orando, clamándole al Señor, pidiéndole las cosas y lo recibimos. Pero muchos piden y piden y piden, pero no lo hacen de esa manera y nunca les llega. Ahora, muchas veces un no del Señor también es bendición. Un no del Señor también es bendición. Porque muchas veces también nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos dice no, es porque Él ya conoce si va a ser para bendición o perdición aquello. Y someternos a lo que dice Dios. Esa es la voluntad de Él. La voluntad no es cumplir su palabra, sino someternos a ella. Vivir para ella. Porque muchas veces esa palabra no nos va a gustar, hermana Valentina. Así es. Y no nos queremos someter a... Y es importante porque ese último punto que usted decía, con fe, dice fe, Marcos 11, y la palabra dice en Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, dice la palabra, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Wow. Entonces, en esta mañana, recordemos nuevamente el título. Somos testigos de Cristo cuando guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Lo que pediremos, lo recibiremos. Entonces, ahí sí podemos pedir. Es obedecer y someternos a Él. La voluntad de Dios es que hagamos su palabra. Y cuando la hagamos, también que cuando venga esa palabra, si no vino complacida nuestra carne, porque no nos dio lo que queríamos, gloria a Dios. Si esa es su voluntad, me someto a ella. Y tenemos el ejemplo de Cristo, hermana. Cristo no quería pasar por eso humanamente, porque Él era hombre y era Dios. Y nos muestra la condición humana para el ejemplo de nosotros. Pero Él dijo, no quiero, pero hágase su voluntad, mas no la de la carne. Hoy también nosotros tenemos que decir lo mismo, hermano, porque también tenemos la naturaleza divina. Y tenemos que decirle a esta carne, no se haga la voluntad del deseo de la carne, sino la voluntad suya, Padre amado. Amén. Vamos a leer entonces, usted la ayuda acá. Vamos a leer entonces nuestros amigos, hermanos, oyentes, televidentes que están aquí hoy. Y encabeza aquí lista mi hermana Olga Archila. Un abrazo, te amo mucho, mi hermana Olga. Axel Hugo Rosa Mercado. Germán Viana, mi amigo y contingente Viana. Un abrazo también, lo amo mucho. Andrés Pacheco, Guillermo Cabarcas. Saludos, mi hermano Guillermo. Rubiela Saavedra. El pastor Rafael Castellón. Samir Hernández, Rodolfo Camargo, Yadira Romero, Jorge Luis Zuluaga, Modesto Padilla, Víctor Navarro, Dayani Becú, no sé, Carlos Manuel Gómez, José Carrillo, el pastor Vito Pachón, Génesis Gámez, Caterine Peñaranda, Elvira Molina, Daniela Gómez, Isabel Colón, José Carrillo Torres, nuestro hermano, John Junior Gámez, no pela una, qué bien, Ángeles López, Eibeidis Ortega, Andrea Villalobo, León David Gámez, Wilker Monroy, Mora Ortega, Bleidis Tamayo, Efraín Duarte, Ernesto Torres y el pastor Oscar Benguechea. La familia Torres. El hermano José y la hermana Cindy, qué bendición. Hermano, un abrazo de aquí, no nos olvidamos de usted o yo. Seguimos por acá también saludando a Albeiro Galindo desde Medellín, Erika Escarraga desde Valladolid, España, Alirio Galván desde el barrio San José, Efraín Peralta desde Bogotá, Eloísa Martínez desde el barrio Paraíso, Jonathan Becker desde Austin, Texas, Estados Unidos, Yubidis
Parra desde Pereira, Antonio Calero desde el barrio Los Andes, Brandon Vélez desde Montevideo, Uruguay. También tenemos a Rafael Ortiz desde el barrio Hipódromo Soledad y a Daniela Zamudio desde Lima, Perú. Un saludo para toda esa audiencia, para toda esa familia de fe. Vamos a estar orándole al Señor, le damos gracias por su vida, le damos gracias por haber quedado hasta el final y poder disfrutar la